Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Seguro que ustedes cada vez más, al menos yo lo aprecio así, ven a ciudadanos pues, de 30 o 40 años que los conocen, son de su entorno, que están preparándose, que hacen ejercicio físico y que luego se enteran pues, que han ido a correr una media maratón o hacen sus 5 kilómetros o hacen la ruta de las fortalezas. Cada vez hay más gente, hombres y mujeres, en esta dinámica. O gente a partir de 50, 60 años que van a hacer marcha, a caminar a un ritmo bueno o a correr por la orilla del río, en Murcia, en Cartagena, en Cieza, en Jumilla, en muchos lugares, o van por el monte, o personas que tienen enfermedades, algún problema de salud, a veces importante, y que acuden a los gimnasios para hacer determinadas actividades físicas. Es sin duda evidente que hay un interés creciente por la actividad física, pero cuando te pones a hablar con muchos de ellos te das cuenta que es muy frecuente que tengan muchas dudas sobre si lo están haciendo adecuadamente, sobre si se pueden estar complicando en alguna faceta de esa salud, a nivel cardiovascular, de huesos, de la alimentación que toman también si tiene algo que ver o no. Es decir, que hay muchas dudas, a veces también lo que hay es mucha curiosidad y sobre todo sabemos todo lo bueno que nos puede aportar el ejercicio físico. Lo que vamos a hacer esta noche en el programa de hoy del debate, y les invitamos a que nos sigan con atención, es que ustedes conozcan la actividad física. No hablo de deporte, de competición, de élite, eso es otra cosa, sino para el ciudadano en general, la actividad física, qué riesgos puede comportar, porque a veces lo comporta, y también cuáles son las bondades, todo lo bueno que nos puede aportar. Y para hablar de ello, pues a la hora de buscar expertos no había que irse muy lejos. Saben ustedes que Popular Televisión está en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y una de sus principales características es el deporte, es el trabajo del deporte y todo lo que ello conlleva, también la salud y la nutrición en el ámbito del deporte. Así que contamos esta noche aquí en el plató, y luego también tendremos alguna persona más vía telefónica, contamos en el plató con 5 expertos en el ámbito de la docencia y de la investigación y también en el ámbito de la salud, incluso fuera de la universidad, en el ámbito de la sanidad pública y privada, que van a ayudarnos a aportar información, luz y divulgación acerca de estos asuntos. Les presento a continuación a nuestros invitados. En primer lugar, a Antonio Sánchez Pato, que es decano de la Facultad de Deporte. Bienvenido, Antonio. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí en directo en el plató de Popular. Tomás Vicente es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Reina Sofía y director de la Cátedra de Cardiología de la Universidad. Bienvenido. Encantado de estar aquí con ustedes. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Nos acompaña también Paco Esparza, que es especialista en Medicina del Deporte y director del Máster de Traumatología del Deporte. Paco, bienvenido. Hola, buenas noches. Un placer, acaba de aterrizar, ya hace muy poquito. El jet lag. Pero bueno, encantado de estar con vosotros esta noche. Digo aterrizar porque viene de México, ha llegado bien al programa. Nos acompaña también Javier López Román, que es especialista en medicina familiar y comunitaria y en nutrición y en actividad física terapéutica. Algo muy interesante de lo que también vamos a hablar esta noche. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Gracias. Y el quinto invitado es Carlos Contreras, que es especialista en nutrición humana, dietética y tecnología de los alimentos y pertenece a un grupo de investigación sobre fisiología y nutrición aplicada al deporte. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Encantado de tenerte aquí esta noche también. Como les digo, también a lo largo del programa contaremos con algunas intervenciones, varias intervenciones que van a arrojar y también van a hacer aportaciones interesantes sobre este asunto. Pero para comenzar me gustaría comentar, cuando hablamos de salud y actividad física, porque hay una diferencia. A Antonio Sánchez Pato le pregunto, yo he dicho actividad física, no deporte. Hay una diferencia, brevemente, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia es muy clara. La actividad física, yo creo que hay que diferenciarla primero del ejercicio físico, porque la actividad física está orientada, busca unos objetivos, pero el deporte ya requiere competición, una institucionalización, por tanto tiene una dimensión social que la actividad física no tiene por qué tenerla siempre. Pero no obstante, actividad física siempre es un ejercicio físico que está orientado hacia unos objetivos. Entonces hablamos de este caso, ¿qué es lo correcto? Actividad física sería lo correcto, aunque el deporte lógicamente incluye actividad física y la vida diaria, nuestra vida diaria, incluye ejercicios físicos o actividades físicas cuando tienen un objetivo claro, que lo que vamos a hablar en este programa, que es mejorar la salud o mantenerla. Porque se da esa contradicción, que la actividad física puede poner en riesgo la salud. Sin embargo,
la actividad física al mismo tiempo puede ser muy buena para la salud. Es curioso esto, ¿no? Yo creo que la actividad física en general es buena para la salud porque los seres humanos, por toda nuestra constitución, nuestra filogénesis, pues estamos, digamos que, diseñados para hacer actividad física. Todo lo que sea la pasividad o la falta de ese desarrollo motriz, al final da lugar a un montón de patologías, de enfermedades, de limitaciones. Nuestro cuerpo y nuestra mente están diseñados para el movimiento. Vamos a quedarnos no con el deporte, menos de competición, de élite, sino con la actividad física para el ciudadano en general, en diferentes edades, tanto los niños. Hablamos aquí hace algunos meses de la obesidad, el colesterol, incluso a veces en edades muy tempranas. Sí. Bien, vamos a hablar de los chavales, vamos a hablar también de esos 30, 40 años que cada vez más aficionados a hacer esa actividad física y es el deporte también a veces, y de personas incluso mayores. Pero antes de entrar en esa franja de edad, esas características, esa segmentación, ¿hay cosas en común, riesgos en común para todos los ciudadanos sobre la salud y beneficios también en común? Y esto lo lanzo en general a la hora de hablar de traumatología, de huesos, de músculos, de cardiovascular, de alimentación. ¿Hay cosas en común, tanto en la parte negativa como en la positiva? Yo creo que lo común es que toda actividad física va a ayudar al desarrollo del individuo y sobre todo su aparato cardiovascular va a estar más protegido y su organismo, pero tiene que estar dimensionado a cada grupo de edad, como usted bien ha introducido al principio. No es lo mismo la actividad que vamos a recomendar a un niño joven, que su sistema cardiovascular ya se va a beneficiar de esta actividad y va a evitar obesidad, sobrepeso, va a aprender también a moverse mucho mejor, cognitivamente le beneficia muchísimo, pero su aparato cardiovascular ya se va a estar adiestrando para tener una frecuencia cardíaca más adecuada, su sistema nervioso le va a permitir que sus arterias no estén tan comprimidas, o sea, ya desde el principio, piense usted que los pacientes hipertensos no nacen, se hacen y se hacen a lo largo de la vida, lo mismo que la aterosclerosis, y entonces hay que recomendar una actividad física a edades muy tempranas. El quid de la cuestión, y aquí hay expertos en deporte más que yo hablo del sistema cardiovascular, es establecer una carga de ejercicio adecuada a cada grupo de edad, eso es lo más importante. Paco. Evidentemente, desde mi punto de vista de aparato locomotor, está bien demostrado en los estudios que han desarrollado a lo largo de tiempo que la actividad física favorece, hablo de niños, el desarrollo correcto del aparato locomotor. Ya en nuestros tiempos, hace muchos años, el deporte, la actividad física no estaba tan reglada, era algo que no se tenía conocimiento científico suficiente para poder decir lo que estamos haciendo en este momento. Pero bien se sabe que los niños que hacían deporte crecían más. Hay ciertos estímulos a los huesos, los cuales te permite que cuando el estímulo es en cantidad suficiente y cuando es en exceso, también es negativo. Entonces, eso te permite al final que tú te desarrolles mejor, como bien decimos, desde tu punto de vista, para el interrelacionarte con la sociedad. Está bien claro que el aparato locomotor, lo que me compete a mí en este momento es, si tú lo mueves, las articulaciones y los músculos, de forma apropiada, van a estar perfectamente. Es como un motor de un coche, siempre pongo los ejemplos de estos. Cuando un motor lo llevas a 2000, 3000 revoluciones, el motor va perfecto. Si lo llevas a relentín, el coche no anda bien. Entonces, cuando tú no haces nada, el sedentarismo es un problema social, hay problemas de salud. Cuando tú, el motor, en este caso, lo llevas a 10.000 revoluciones, cuando haces deporte con exceso, es malo. Por lo tanto, el deporte permite que, cuando un coche lo paras, no se mueve nunca, tú el motor no, va mal. Entonces, tú vas a mover el aparato locomotor y eso te permite que las articulaciones vayan funcionando y tengan su fisiología normal, su funcionamiento normal. Carlos, a la hora de hablar de nutrición aplicada a la persona que quiere hacer actividad física, ¿se pueden plantear algunos consejos, algunas indicaciones globales en general para todos los ciudadanos? Sí, en principio lo ideal es tener una alimentación saludable de base que te permita tener un estado de salud óptimo. Y luego hay ciertas variables dependiendo de la actividad física. Es un poco, en este caso no el motor, sino la gasolina de ese motor. Dependiendo de lo que vayas a hacer, vas a necesitar unas cosas u otras. Por ejemplo, el consumo de hidratos de carbono pre-ejercicio, o alguna cosilla así. Plato de pasta y similares. O sea que, bueno, lo que hablamos... Hay una cosa me has dicho antes que interrumpiera, sí, que me gustaría un poco por la cultura general que existe en este momento. Es que la sociedad no conoce, que la gente cree en general, y nos vas a corregir, nos vas a aportar, piensa en general que cuando vas a hacer deporte cómete un buen filete de carne,
que así la proteína va fuerte. En la época mía en el fútbol me recomendaban, doctor, un buen filete de carne. Y la gente no sabe, que tú eres experto, que hasta no pasan 8 horas ese filete que te has comido va a ser útil. Y mucha gente en general comenta hidratos de carbono que saben que es la fuente más importante para hacer deporte. Coméntale, porque me parece interesante eso, ¿eh? Sí, un jugador del Sevilla de los años 60 me dijo eso, que le recomendaban un filetón antes de salir a jugar. Y eso no vale para nada. Curioso. O muchas veces la gente si introduce hidratos de carbono con fibra, que al final tampoco va a utilizarlo. El preejercicio es muy específico y muy simple. Ese tipo de mitos es muy antiguo, porque en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad Clásica, de la Grecia clásica, Milón de Crotona, que era un gran forzudo, un gran campeón olímpico, se decía que comía 3,5 kilos de carne al día, ¿eh? Y además presumía de ello, y ya no digamos otro tipo de alimentos, ¿no? Porque había una asociación directa que, según el tipo de actividad, pues tengo que ingerir unos alimentos que estén relacionados con el animal, que implica una fuerza, elasticidad, flexibilidad. Voy a hacer de desconocedor, porque lo soy, y seguramente mucha gente nos estará viendo y dirá igual, ¿y por qué no? ¿Por qué no consumir la proteína? ¿Y por qué no ese chuletón de carne antes de hacer un partido de fútbol? Pues en principio el limitante es el proceso digestivo. Entonces, si vas a tardar 3-4 horas en digerir, mientras que llega a la zona intestinal, lo absorbe, llega a sangre, al final no tienes una fuente de energía útil y rápida. Entonces, en ese caso, el ejercicio, digamos que puede ser más lesivo de lo que debiera. Javier, yo he hablado de actividad física terapéutica. Seguro, yo creo que todos los que estáis aquí sabéis lo que es. Pero hay mucha gente que puede tener sus dudas. ¿Qué es y por qué parece que cada vez tiene mayor importancia la actividad física terapéutica? Pues es un arma que poseen los médicos en general, los médicos como arma, y la aplican los licenciados en ejercicio físico. Es un binomio indisoluble y obligado. Y es un arma para la prevención y mejora de enfermedades, el tratamiento de ciertas enfermedades, de muchísimas enfermedades. Hay una cosa que ha salido aquí que yo quiero, se ha focalizado por los expertos que tenemos en cardiología y en traumatología, o bueno, vecino al deporte, pero muy focalizado a traumatología. En los beneficios del ejercicio, pues lógicamente al sistema cardíaco, al sistema respiratorio, al sistema musculoesquelético y articular. Y yo quiero ampliar el rango, porque es una cosa que desde el ejercicio físico terapéutico lo vemos continuamente y constantemente, ¿no? Y es que el beneficio del ejercicio físico no se focaliza en estos aparatos o sistemas funcionales, que son los que parecen que es obvio que son los que se manejan en el ejercicio físico, ¿no? Me pongo a hacer ejercicio físico, acelero el corazón, acelero la respiración, mi músculo se pone a funcionar, el metabolismo muscular cambia radicalmente, y por lo tanto estoy ejercitando todos esos sistemas y aparatos. No, es que el sistema nervioso central, mi cerebro, también está ejercitándose, es que mis riñones también están ejercitándose, es que mi sistema endocrino también está ejercitándose, es que el entrenamiento o el ejercicio físico, como a mí me gusta llamarlo, actividad física, ejercicio físico, para diferenciarlo, como tú bien has dicho, del deporte, es que el ejercicio físico beneficia absolutamente a todos los sistemas o aparatos, y todos se ven modificados, adaptados a ese estrés que está ocasionando. Tal vez el problema sea el que estáis comentando, ¿no? Y es decir, ¿qué pasa cuando el estrés es excesivo? Pues que cuando revolucionamos en demasía el coche, pues que podemos romperlo. Sobre todo si ese estrés no es puntual, sino que es un estrés excesivo y continuado. Pero con mínimos estrés, nuestro organismo tiene capacidad de adaptación. Y esas adaptaciones que conseguimos con ese estrés son los que buscamos en el ejercicio físico terapéutico. Es decir, el conocimiento de las modificaciones que provoca cada tipo de ejercicio en nuestro organismo es lo que utilizamos para determinados enfermos poder mejorar esa enfermedad. Sería un poquito la idea básica, ¿no? En principio, la inmensa mayoría de patologías crónicas pueden ser subsidiarias de ser tratadas a nivel Vamos a poner algunos ejemplos, fundamentalmente ahora mismo de cuáles se habla, cuáles está claro, cuáles son las que más se está trabajando. El compañero, el doctor Tomás, es amplio conocedor del primer bastión de ejercicio físico terapéutico, sin ser llamado así, que ha ocurrido históricamente, que es la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es el primer elemento que se utilizó como ejercicio físico terapéutico para posinfartados, ¿no? Durante 3 meses, él tiene una unidad de rehabilitación en el Reina Sofía, puede hablar extensamente, ese fue el primer bastión. A partir de ahí se han desarrollado el empleo del ejercicio físico para otras patologías. Y patología de todo índole, por ejemplo, osteoporosis, por ejemplo, Alzheimer, por ejemplo, Parkinson, por ejemplo, factores de riesgo, hipertensión, hipercolesterolemia, por ejemplo, diabetes. Tal vez la diabetes es una de las patologías que más se beneficia del ejercicio físico por sus cambios metabólicos que produce a nivel muscular. Repito, la inmensa mayoría de patologías
bien conducidas por un médico y bien evaluadas y desarrolladas el plan de ejercicio físico por un licenciado experto en salud, pueden beneficiarse de esta... Lo que pasa es que luego llegan los riesgos, Paco, de las fracturas, las tendinitis, el reuma y mil historias que dice, pues si al final es que es peor, ¿no? Una cosa que la otra, ¿no? No, pero ahí es donde está la cantidad justa, la dosis necesaria. Yo quisiera también añadir, es que yo he intentado hacer el rol de aparato locomotor, evidentemente como médico del deporte, estoy totalmente de acuerdo con Javier, lo está contando. Inclusive añadiría problemas mentales, problemas depresivos. Aquí, toda patología de un paciente, la mayoría de las patologías, a través de la actividad física vamos a hacer que el paciente mejore. Pensemos una cosa que es lo que quiero entender. Nosotros estamos haciendo que el organismo, con la actividad física, le estamos ordenando que empiece a funcionar y a regularse correctamente. Todos sus órganos. Riñones, corazón, pulmón, locomotor, sistema endocrino, todo. Entonces, tú le estás dando la orden voluntaria, muévete, actívate, y esa actividad es la que está organizando para que se regule correctamente. Por lo tanto, estamos hablando, mucha gente en este momento, la sociedad, el estrés, la ansiedad, la vida social que llevamos, el problema, yo cuando veo un paciente en consulta que se ha fracturado y me ha acompañado de un familiar y tengo que decirle, tienes que parar, siempre digo, tiene dos problemas. Uno, que paras, pero el más importante es la convivencia familiar. Porque claro, la ansiedad que dejan al no hacer el deporte es estresante, porque el propio deporte te permite relajarte, la sensación de todos, la euforizante, que tú terminas de hacer actividad física y el paciente termina, la sociedad termina. Si no fuera por el deporte, yo no aguantaría la tensión de mi trabajo, es porque la actividad física, actividad física, deporte, permítame la semántica, creo que me van a extender todos, ¿no? Pero de alguna manera, entonces, efectivamente es importante. Pero es importante esta distinción de actividad física y deporte. Yo creo que aquí es el momento, tanto por lo que ha dicho Javier como lo que ha dicho Paco, es que la cuestión es la voluntad, ¿no? La actividad física todo el mundo tiene claro que es necesario realizarla, ¿no? Ejercicio físico, actividad física más o menos regularizada o regulada. Pero es que, claro, la gente cómo se motiva para hacerla, ahí es donde entra el deporte, ¿no? Una motivación extrínseca, con que se convierte en intrínseca cuando uno quiere correr una maratón, correr una prueba, y entonces yo ya estoy motivado porque tengo un fin que va más allá de que el médico me diga que vaya a caminar o haga ejercicio. Es ahí cuando ese exceso de celo, precisamente, el no estar asesorado, bien conducido por un especialista, por un médico, por una persona que conozca cómo funciona el organismo humano y no esté regulado en la práctica de la actividad física por un graduado, un licenciado en ciencias del deporte, lleva a que veamos cantidad de situaciones que al final lo que hacemos es perjudicar a nuestro organismo en lugar de beneficiarlo, porque hay un concepto de deporte que en esta sociedad contemporánea está yéndose de todo tipo de regulación y es un peligro muy grande. Yo, un segundo, Javier, le doy la palabra ahora porque tenemos una llamada telefónica. Y yo decía que íbamos a contarlo con algún invitado más vía telefónica. Tenemos a uno de los mayores expertos que hay a nivel internacional en medicina del deporte, en concreto en el ámbito de la traumatología. Es el doctor honorario de medicina de esta universidad, don Pedro Guillén. Muy buenas noches. Buenas noches. Estoy oyendo ahí hablar a dos amigos. Hombre. Buenas noches, maestro. Pues, Jefe, muy buenas. Paco y Javi, ¿cómo estáis? Don Pedro, pues tenemos a Antonio Sánchez Pato, Tomás Vicente, Paco Esparza, Javier López Román y Carlos Contreras. Pedro, cuando usted, y yo decía al principio, cada vez vemos a más gente haciendo actividad física, 50, 60, 70 años, cuando usted los ve haciendo deporte, marchando, corriendo por el monte, ¿qué dice? Fenomenal. O dice, madre mía, vaya lío se está metiendo al final lo veré en consulta. No, yo creo que lo hace bien. El problema es que en el mundo de hoy ya el ocio ocupa un espacio grande y yo creo que es mejor ocupar ese tiempo que sobra porque el trabajo lo ocupa y en el deporte es de los mejores ocios. Hombre, la distracción más bella es el trabajo, pero sin duda que el deporte también puede serlo y hace amigos, aumenta las relaciones. Lo malo es cuando hacen una carrera para apostarse una buena cena llena de buen vino y buenos chorizos de la tierra o morcilla, pero si lo hacen para mantenerse en forma me parece ideal. A nivel fundamentalmente del aparato locomotor, pero también da igual en general, ¿qué es lo que más sufre, bajo su punto de vista, a esos años, a los 50, 60 años?
¿qué es lo que más sufre? Y por el contrario, ¿cuáles son los mejores beneficios? El mantener las articulaciones móviles es muy importante y permeable, y el esfuerzo y el ejercicio pues es muy importante para mantener todo el aparato locomotor en forma. Eso es importantísimo. Pero lo que más sufre siempre en el deporte es cuando hay contacto. El contacto es el rey de los deportes. Si no hay contacto, pues puede hacer muchas cosas. Una bicicleta pues tiene una rotura grave, pero incluso puede haberse operado anteayer y seguir montando en moto o en coche, en carrera o en bicicleta. Sin embargo, ese contacto no. Sin duda que el deporte, las articulaciones más graves son las que te transportan: el pie, la rodilla, la cadera, la columna, pero sin duda que la rodilla quizás sea la reina de donde asientan la mayoría de las lesiones y donde la estrella de los accidentes en el mundo del deporte, como los que tiene ahí y que saben muchísimo de esto. Lo que pasa es que las personas que tengan algún tipo de problemas, dolencias en rodillas, en tobillos, también por la edad, osteoporosis, reuma, ¿están incapacitadas para hacer actividad física? No. Lo que tienen que hacer es la que se acomode a las exigencias que él tolera. Si él tolera 100 metros o 50, no tiene por qué hacer 3 kilómetros o 100 kilómetros. No, él se acomoda a lo que puede, pero la carga pues es un estímulo para la circulación incluso venosa y arterial en las piernas. No hay limitación. Oiga, mire, uno de los deportes que yo digo que es el coche escoba del deporte, como es el golf, van hasta en carrito para competir, los ha visto, ¿no? Uh-huh. Y más que se protegen esos no cabe. Por tanto, que se puede hacer a cualquier edad y cualquier deporte acomodado a lo que él puede hacer. Don Pedro, por cierto, enhorabuena. Entre los premios que está recogiendo usted el próximo 2 de marzo, el de la Asociación de Periodistas Deportivos de España, en Alicante, la Nucía. Dios mediante, allí nos veremos. Uno más, ¿no? Bueno, eso es que tengo amigos ahí, como algunos de los que hay ahí. Pero, es bueno en la vida tener buenos amigos y ir paseando de la mano de todos ellos. Pero la vida sin una amistad casi no tiene sentido. Y bueno, yo pienso que es que tengo buenos amigos. Muchas gracias, don Pedro. Muy buenas noches. Muchos recuerdos a todos, Paco, Javi, a todos. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Buenas noches, jefe. Buenas noches. Tenía el uso de la palabra. Buenas noches. Pues ya se me despintó escuchando al experto realmente en trauma. No, yo quería hacer dos alusiones. Una pormenorización a Sánchez Pato y una alusión también a la depresión que has hecho, porque es un tema que me encanta. El tema de depresión y ejercicio físico es un tema que ahora mismo está en completo auge. Han salido publicaciones muy recientes. Deporte. A mí lo que me preocupa del deporte de élite o el deporte de competición extrema es el fin, el objetivo. El objetivo es ganar. Y para ello yo soy capaz de ejercitar únicamente la parte de mi cuerpo que sea necesaria para conseguir ese objetivo. Por tanto, por definición, la inmensa mayoría de deporte es descompensatorio. Y en fútbol, en cualquier deporte, lo tenemos claro, es descompensatorio. La salud es otra cosa. La salud se trata de ejercitar sistemáticamente todos los sistemas aparatos en la misma índole, en la misma medida, para ganar en salud. Y la descompensación de eso, el ejercitar más el brazo derecho porque soy tenista o no, que ahora ya está más compensan más, ¿no? O no, ya supone una descompensación. Por lo tanto, para mí el deporte pues, se aleja de la salud tanto cuanto más se acerca a la élite, porque asimetriza al individuo, lo descompensa, ¿no? Y después el asunto de la depresión. Yo me atrevería a lanzar una pregunta clara y contundente. Ahora están muy de boga, muy de moda, la ultraasistencia. Vamos pasando, antes era masivo la participación en las medias maratones, ahora ya hay gente de la calle habitualmente que corre maratones de forma muy habitual. Yo me encuentro continuamente con gente que corre, el fontanero, el carpintero, el médico, que por la tarde entrena y compite y hace 2 o 3 maratones al año, o 4 o 5 maratones al año. Pero no solamente eso, el ultrafondo, los 111 kilómetros en un fin de semana. Bueno,
Fíjate, yo opino, y es una opinión, y no tiene todavía constatación científica, yo creo que lo que es beneficioso para lo que genera el deporte aeróbico en este caso, de fondo, ¿no? En una persona como puede ser un síndrome depresivo, ese chute endorfínico, esas endorfinas que generan y que pueden beneficiar tanto o más, o igual por lo menos a lo mejor que los fármacos, en exceso, eso que tú has comentado del ciclista o el maratoniano cuando llega a su casa y el día que no sale está que se muere, que la mujer lo manda, vete a correr porque déjame tranquila porque si no me vas a hacer que me suba por las paredes, ¿no? Pues eso llevado a extremo, fíjate lo que pudo ocasionar, y tal vez el ultrafondo, la gran cantidad de ultramaratones y de gente cotidiana, a veces sin ningún control, a veces sin ni siquiera una revisión médica, a veces puede no. ser peligroso. Yo me gustaría decir una cuestión, vamos a ver, por romper un poco... Y Tomás, y aparte, damos la ultramaratón, me gustaría venirnos un poquito al ciudadano general, Sí, a por la eso yo aportación voy a... que tú quieras, y luego hablar de Bueno, la aportación general para el los ciudadano. beneficios Deporte siempre es cardiovasculares. beneficioso Sí. desde el punto de vista cardiovascular. No pasa nada, sabemos que desde el punto de vista motriz puedes tener un E15, pero si te está controlando tu hipertensión, te está preveniendo la aterosclerosis, te está preveniendo el infarto, pues es algo maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hace? Porque en el sistema nervioso hay dos. Hay uno que activa el organismo, que es el que produce el estrés o que produce que tú puedas tener actitud, digamos, en alarma, y hay un sistema nervioso que te regula, que estás más para el descanso, que te predispone a dormir. El deporte hace que cuando tú no estás haciendo el deporte, ese sistema que regula la ansiedad, el estrés, las catecolaminas, predomine. De hecho, los deportistas, por este motivo, tienen la frecuencia cardíaca mucho más baja. Son corazones que laten, es un motor de 4 tiempos, que manda mucha más sangre al cerebro, mucha más sangre a los tejidos, y además las arterias pierden el tono, se abren. Entonces es como si fuera un coche cuesta abajo. Y además hay mucho aval científico, y en este sentido le puedo decir que se hizo un estudio famosísimo de médicos y enfermeras de miles de personas que hacían deporte y personas que no lo hacían. Y se vio los resultados a lo largo de varios años que este grupo de personas que hacían deporte de forma regular pues eran aquellas que tenían menos incidencia de infarto, de accidentes cerebrovasculares, en suma de todas las consecuencias de las obstrucciones de la arteria en toda la economía del organismo. Con lo cual, esto es indiscutible. Otra cosa son las lesiones en los niños. Yo creo que el deporte hay que iniciarlo a edades muy tempranas y en cada edad hay una actividad que debe hacer el niño. De pequeño, desde luego, no debe de competir, debe estar en la predisposición más absoluta para aprender el ejercicio. Es decir, las escuelas de fútbol, las escuelas de natación, todo esto hace que un niño hasta los 14 años se adiestre para luego no tener lesiones y que su aparato cardiovascular esté también adiestrado por dentro para afrontar temas de más alta competición. O sea, lo que es un disparate, como tú mencionabas antes, es que un señor que no ha hecho nunca deporte de forma reglada, que no ha aprendido a correr, que su sistema cardiovascular no está adiestrado, porque esté 3 o 4 años entrenando, se ponga a correr una maratón. Esto es un poco contraproducente, es una sobrecarga cardiovascular que no sería aconsejable. Vamos a hablar precisamente ahora de ese grupo de personas que se ha hecho referencia en varias ocasiones, de esos 30, 31 años, que cada vez más pues, se preparan, se ponen un poquito en forma y deciden pues, correr esas medias maratones, esos 5 kilómetros, las carreras populares en los pueblos, en el monte, acordándome de fortalezas, castillos y tantas cosas, ¿no? Hemos cogido, nos ha echado una mano a la hora de hacer determinadas grabaciones que van a ver ahora el director del Centro de Investigación y Alto Rendimiento de la UCAM, Pedro Emilio Alcaraz, y bueno, y hemos cogido un modelo que es un poco bastante especial. En este caso, una persona que después de llevar un tiempo sedentario, relativamente sedentario, va a hacer ese tipo de pruebas. Lo que pasa es que antes no hacía esa vida sedentaria, ni muchísimo menos. Porque estoy hablando de Juan Manuel Molina, que es el olímpico, que ha decidido, además de ser presidente de la Federación de Atletismo, pues empezar a hacer algunas carreras. Con él ha estado el doctor Manuel Villegas, responsable sanitario del CIAR, y es especialista en cardiología del Hospital de la Risaca, y luego también nos dice qué reconocimiento a una persona de este tipo, de este perfil, habría que hacerle, y luego nos echa una mano Vicente Ávila Gandía, profesor y responsable del sector de fondo y medio fondo de la FAMUS, de la Federación de Atletismo, sobre qué actividad física sería recomendable para él. Vamos a ver eso, el reconocimiento y luego las indicaciones sobre actividad física.
En los últimos años han proliferado los aficionados al deporte que encuentran en las carreras populares una manera de aproximarse a la alta competición. Pero para correr 10 kilómetros, media maratón o incluso la mítica prueba de los 42 kilómetros, primero es necesario conocer al detalle el cuerpo, así como sus condiciones. Es fundamental, básico, tener un reconocimiento médico junto con unas pruebas de esfuerzo que nos permita valorar en qué situación nos encontramos. El primer paso sería un electrocardiograma que detecte posibles anomalías en el corazón. Aquí podemos ver que el ritmo es normal, que no hay datos de enfermedad, ¿no? Algunas que se verían en la eco después, que el corazón estaría engrosado, algún tipo de enfermedades que pueden ocasionarte algún problema durante la carrera, e incluso enfermedades que pueden ser o pueden dar algún tipo de arritmia y que el eco es normal, pero sí que se detectarían aquí en el electro. Si esta primera prueba revelara algún problema en el organismo, se optaría por un ecocardiograma, un estudio más detallado del corazón para descartar o confirmar enfermedades. Se ve perfectamente cómo tiene ese grosor de las paredes, cómo están funcionando las válvulas, y bueno, es muy importante a la hora de detectar y descartar alguna enfermedad cardíaca. Una vez comprobado que el corazón funciona de manera adecuada, realizarán una prueba de esfuerzo. Lo que hacemos un poco es provocar el estímulo que en teoría provoca los síntomas que cuenta el paciente y monitorizamos el electro y la situación de él durante la prueba. Mientras el atleta corre en la cinta, los médicos vigilarán de cerca su ritmo cardíaco en los monitores. Veríamos que poco a poco se va acelerando el corazón. El aparato automáticamente detecta aquí un promediado, que es el que analizamos para ver si hay algún síntoma o algún signo. Una prueba en la que también se mide la capacidad pulmonar. Vemos pues exactamente el consumo de oxígeno, con lo cual podemos calcular si el paciente o la persona está bien entrenado o no, o qué trabajo podemos desarrollar en definitiva. Una vez comprobado que está en perfectas condiciones para realizar una práctica deportiva, el siguiente paso es ponerse en las manos de un profesional para que planifique las sesiones de entrenamiento. Realizar carrera no solo continua, hay que realizar carrera también interválica, carrera más seriada, con más recuperación, con menos, de tal manera que estimulemos mejor a nuestro organismo. La continuidad en el entrenamiento es básica para obtener buenos resultados. Por eso, prevenir posibles lesiones ayudará a que las molestias no sean un obstáculo. Hay que tener muy en cuenta realizar un buen calentamiento, realizar una buena progresión de entrenamientos. Hay que controlar en cierta medida los elementos técnicos que acarrean la carrera, que parece que correr sea muy fácil, pero correr bien es relativamente complejo. Son los principales puntos que un aficionado debe tener en cuenta antes de lanzarse a cualquier práctica deportiva. Bueno, pues sobre lo que acabamos de ver, comentarios, ¿qué parece, Paco, Antonio? Yo creo que ha salido un tema muy interesante, Javier, que ha hablado que salud no es el deporte de alto nivel. Eso es rigurosamente cierto, evidentemente. Lo que pasa es que el deporte yo creo que hay que analizarlo desde distintas perspectivas, ¿no? El deporte de alto nivel, ese deporte espectáculo, tiene una función social y yo creo que no necesita ni que se haga publicidad de él, ni necesita ni críticos ni adeptos, ¿no? Lo que sí es importante son las personas que no han decidido profesionalmente dedicar su vida al deporte, donde creo que los médicos sí que son muy importantes para que esa persona que ha optado por esa elección, que tenga las máximas garantías de no tener asimetrías, de no tener riesgos, de alguna manera que su actividad profesional esté garantizada por los profesionales, fisioterapeutas, médicos, etcétera, pero después lo importante son otras personas que no lo han dedicado como profesión, que no están ni en manos de entrenadores, que no hacen la revisión médica que hemos visto que se ha sometido Juanma Molina, y ahí es lo importante, contar con especialistas que nos digan si estamos aptos o no aptos y a partir de ahí guiarse por un entrenador personal, etcétera. Yo creo que hay un problema serio, y hay que decirlo así. La sociedad no está concienciada de qué es lo que está haciendo su aparato con su cuerpo cuando hace actividad física. Si la sociedad entendiera que hacer actividad física saludable, y mi pregunta al público es la siguiente: ¿alguien sale a hacer deporte al principio? Oye nuestros consejos, no te esfuerces mucho, pero el ser humano es competitivo por sí. Yo digo que nos peleamos hasta con nuestra propia sombra. Y hoy salgo despacio, pero es que mañana y un poquito más. Y un poquito más. Y el problema que hay aquí es esto. Un poquito más. Un poquito más es el que nos lleva a ritmos altos donde no somos conscientes de que si no hemos pasado por la ITV, yo perdón que de los coches, a nadie se le ocurre no pasar el coche una vez al año a la revisión. A los oyentes que hacen ultramaratones, ¿cuántos han pasado su cuerpo por una revisión?
Yo estoy seguro que en este momento, si hay los entes que hayan, el 90%, 80% no han pasado nunca su motor, su coche por la revisión. Y eso es lo que me parece serio y grave. Carlos, a este tipo de personas que hemos visto, ¿qué consejos le podríamos dar en el ámbito de la nutrición? Pues básicamente es cargar el coche. Dependiendo de lo que vayas a hacer, podrás introducir unos alimentos u otros. Por ejemplo, si vas a hacer un entrenamiento fuerte, el plato de pasta no te lo quita nadie. Pero ahí, si vas a hacer una distancia media, una intensidad medio baja, un plato de arroz con legumbres, que siempre han mandado las abuelas, sería una buena alimentación. Y muy poco sabe hasta lo que es un electro, porque yo me cruzo muchos pacientes de ultra resistencia, llevo varios, y me sorprende. Y bueno, y el tema de nutrición ya eso ya increíble. Yo creo que es una cuestión de hacer programas divulgativos o llegar a una sociedad para que el deportista, porque además se dejan guiar mucho por el vecino. A mí me han dicho que, y aquí todos saben, la pasta o las legumbres, ¿por qué? La cantidad de hidratos de carbono que puedes dar. También hay que mantener la parte saludable. Y unas legumbres con arroz, que siempre lo han dado las abuelas, es sano y muy sano. Y también le das un poco de variedad a la dieta. Yo me gustaría decir una cosa importante y no me gustaría irme esta noche sin comentarla. Un problema que nos enfrentamos los cardiólogos con mucha frecuencia es las madres atemorizadas con los niños en una edad que está todo por hacer porque tienen un soplo cardíaco. Dice, oye, mi hijo, no, es que a ver si me lo puede usted librar, haga un certificado para que no haga gimnasia en el colegio. Sí. Yo soy totalmente contrario. Quiero decir, hay que tener muy claro lo que es un soplo cardíaco, ponerle nombre y apellidos, y los niños incluso con cardiopatías congénitas diagnosticadas pueden hacer una actividad física en la mayoría de los casos a nivel alto, es decir, no competitivo en muchos casos, pero está estipulado y además por la propia Sociedad Española de Cardiología, de Pediatría Cardiológica, que los niños con cardiopatías congénitas no complicadas, moderadas, una comunicación interauricular pequeña, una comunicación interatrial, una aorta bicúspide, son nombres que estoy poniendo, que afectan a las válvulas o que afectan al músculo cardíaco, pueden estar incorporados a la actividad con sus colegas, jugar fútbol, hacer natación, jugar tenis, perfectamente, no hay ningún problema. Yo creo que en estos casos lo que hay que hacer es darle seguridad a los padres, darle seguridad al niño, que no se estigmatice con un pequeño problema que va a ser supervisado por su cardiólogo y que irá marcando las pautas. Pero vamos a quitar y desterrar mitos, y quiero ser útil esta noche manifestando claramente que los niños, aunque tengan pequeñas patologías cardíacas, van a poder hacer en la mayoría de los casos una actividad perfectamente. Pero el miedo es muy normal, ¿eh? Ya, pero para eso estamos los expertos. Hoy día, gracias a Dios, la red sanitaria pública y privada es buena. Los pediatras conocen perfectamente y los médicos deportivos cuándo derivar un paciente al especialista, al cardiólogo, y el cardiólogo va a aconsejar y en la mayoría de los casos le vamos a quitar hierro a la situación, para que me entiendan ustedes, para que el niño se integre socialmente y pueda tener un desarrollo psíquico, como tú decías al principio, y pondoestatural, como tú comentabas, y cardiovascular para prevenir su hipertensión, su obesidad y todos los factores de riesgo que estamos comentando que van a estar beneficiados por la práctica de deporte de forma regular. Yo quiero ahondar en lo que está diciendo el doctor Vicente, ahondar lo que ha dicho el doctor Guillén, comentando que no es necesario cualquier persona que tenga una artrosis. Estamos viviendo un cambio total en la medicina, ¿no? El cambio de el paciente que llega y es etiquetado con una patología, lo primero que se le recomendaba era ausencia de actividad física o de ejercicio físico, no vaya a ser que empeoremos, ¿no? Pues mire usted, estamos justo al contrario, como está diciendo el doctor Vicente, como ha dicho el doctor Guillén. Estamos en que hay que medir perfectamente el ejercicio físico que hay que recomendarle, hay que saber qué hay que recomendarle, pero el ejercicio físico per se, aunque no mejore o prevenga esa patología, per se va a mejorar su calidad de vida, per se, ya nada más, para empezar. Después encima le podemos mejorar la evolución, que evolucione más lento esa patología crónica, o incluso mejorarla en sí, como cualquier fármaco. Hoy día ya comienza a considerarse el ejercicio físico un fármaco en este tipo de pacientes, pues mejor todavía. Pero es un cambio mental que está produciéndose en la medicina, y es que el ejercicio físico no hay que inmovilizar a cualquier paciente que tenga cualquier patología. Repito. Claro. Hablaba el doctor Vicente sobre los niños, me gustaría a Paco Esparza preguntarle sobre esa franja de edad. A mí vamos a ver, yo agradezco mucho la aportación del doctor Vicente y el doctor Javier, lo que han comentado, porque yo estoy trabajando en el deporte en la región de Murcia desde hace 30 años. Y de verdad, una de las cosas más importantes que veo que nos está pasando,
Yo entiendo que en este momento hay un boom con los 30, 40 años, que será un debate para hablar cómo está el aparato locomotor, cómo están los tejidos que se van degenerando paulatinamente, que hay que saber que la actividad no se debe ser tan intensa, que uno debe adaptar la actividad física a su edad. La gente es muy competitiva y la mente suya es muy joven y compiten contra uno de 20 cuando uno tiene 40 y le he ganado. Eso vale, pero está jugando con fuego. Yo me quiero ir realmente donde he visto, toda mi vida he trabajado fundamentalmente con niños. Desde luego me agradezco mucho el comentario porque la sociedad se preocupa mucho. Los padres cuando tienen a los niños lo más importante que tienen son ellos, lo que tienen más importante son sus hijos. Y cuando tienen alguna patología se hacen muy proteccionistas, es normal. Tan proteccionistas que les evitan, los envuelven en algodón. Entonces, muchas veces eso les hacen más patológicos. El tema del soplo que has comentado. Los temas, yo por ejemplo recuerdo... Niño asmático, por ejemplo. Niños asmáticos. El tema de la epilepsia. Los protegen, no los deja... Un niño que tenga cualquier patología, la mejor manera de hacerle que esa enfermedad que tienen, de por sí, sea minimizarla, es incluir su programa de actividad física. Para actividad física que para todas las patologías que hay, lo está diciendo Javier hace un momento. Entonces, yo quisiera que nos oyera la sociedad diciendo, mi hijo, yo... Es una cosa que me preocupa mucho cuando doy alguna clase o algo, preguntar en los profesores de actividad física, hacer una encuesta si esos niños tienen una enfermedad. Los padres la ocultan. ¿Cómo que la ocultan? Sí, porque el niño no quiere que esté estigmatizado. Señores, lo que queremos es, si habiendo tu enfermedad, un niño con una diabetes, yo sé que mi niño, yo soy profesor de educación física, tiene una diabetes y le veo que está un poco pachucho, has desayunado, has tomado azúcar, has tomado lo suficiente y le estás ayudando. Si tú, profesor de educación física, no lo sabes porque el padre te lo está ocultando, pues claro, es que mi niño, si es diabético, ya es un niño que está apartado. No, hay todos tienen sus problemillas, pues vamos a ayudarle. Por eso digo, muy importante lo he dicho, el soplo, las madres se preocupan, las patologías que estamos hablando, es fundamental. Y lo que digo al niño es que realmente a mí me preocupa que el niño me encantaría que hiciera actividad física. En este momento los niños se están haciendo muchos, se están haciendo deporte. ¿Qué estoy diciendo? Qué curiosidad. El niño debe de jugar, divertirse, pasarlo bien, pero la sociedad y el entorno que le rodea, sin darnos cuenta, los hace competitivos. Yo tengo experiencias, las que quieren ustedes que le cuente. Pero la competición no es mala. Ojo, competitivos por encima de sus posibilidades físicas. Eso ya otra cosa sí, es que hay que meterse, nos metemos a un mundo complejo. Pero la competitividad a determinadas edades, 14, 16 años, puede ser el motor para hacer ejercicio físico. Yo estoy hablando, bien vehiculada. Yo estoy viendo los patológicos, los que vienen a mi consulta, que son los que yo estoy viendo. Yo me he encontrado en la trastienda de la consulta, pasa aquí de Explore, niños decirme, doctor, pero con otra cara, no quiero hacer deporte, pero mi padre es que es el presidente del club y o juego o esto se acaba. Es que ahí está el problema, el modelo de los padres es el de y ustedes eso saben bastante. Ese es el problema. Creo que es la edad de aprender, a veces un deporte. Tratamos a niños Los niños como... tienen que aprender a jugar a fútbol, tienen que aprender tenis, escuelas de tenis. Pero hay que adaptar a la edad de ellos. Recomendamos el esfuerzo físico adecuado a su musculatura, a su aparato cardiovascular. El corazón es pequeñito y se pone taquicárdico, y si tú lo fuerzas en un niño puede sincoparse. De hecho, es muy corriente los niños cuando corren mucho han perdido el conocimiento, claro, un corazón pequeñito que se pone a 200, por eso es una época donde está perfectamente cognitivamente demostrado que es la ideal para que el niño aprenda un deporte. La clave es la clave, ¿no? Es que el experto, la persona que lo puede guiar a la hora de hacer esa actividad física, tiene que estar formado, ¿no? En las facultades de ciencias del deporte se forma a los futuros profesionales, profesores de educación física, entrenadores, etcétera, se los forma con conocimientos de estas ciencias que son las que nos vienen a dar una fundamentación científica muchas veces para saber actuar con un niño asmático, con un niño que tiene ya el colesterol alto, etcétera. Pero si no nos ponemos en manos de un especialista, es cuando todo vale, cuando vemos unos modelos erróneos, porque no solo vemos que en el San Fermín un padre corriendo con el hijo, es que ya vemos también que en pruebas de fondo, maratones, el padre y el hijo. Entonces son los modelos que estamos poniendo, cuando hay que ponerse en manos siempre de expertos que nos van a regular la intensidad, el volumen, y eso es fundamental en todo momento. Carlos. Por ejemplo, ahí habláis del deporte infantil, el tema de la alimentación. Hay que tener claro que lo que van a comer esos niños va a permitir que crezca y se desarrollen los sistemas. Y es muy poco habitual que vengan pacientes jóvenes a consulta y los que vienen son un verdadero disparate. Ir a entrenar sin comer o un desayuno con colacao azucarado, más azúcar, más una magdalena, más un chole.
verdaderas bombas. Y si eso está mal, ¿qué está bien? ¿Qué está bien? Pues un poco volver al alimento no procesado. El otro día salió un estudio que hablaba que en España los españoles comemos un 60% de productos procesados. Hay que volver un poco para atrás, lo que hacían las abuelas. Fruta, verdura, temporada, utilizar la variedad, utilizar las legumbres con arroz. De bocadillos. Que el padre trabaja, la madre también, entonces... Sí, pero es que están metiendo una bomba de azúcar que genera un trabajo a nivel pancreático que va a favorecer la diabetes tipo 2 o a aparecer de forma más temprana la diabetes tipo 1, y es yo lo veo así, igual que a un niño no le puedes dar alcohol, dar esa bomba de azúcar constante. Además, nada más lejos de la realidad de, tal vez estamos dando una falsa sensación de deporte salud, todo el mundo está haciendo deporte, y justo las cifras de obesidad infantil o de obesidad general en la población adulta van en la línea contraria. Hombre, ahora el estudio Aladino, que es el estudio de obesidad infantil a nivel nacional, parece que ha estabilizado sus cifras. Y Murcia es la segunda región, creo, de España. Exactamente. Estamos hablando de cifras escandalosas. O sea, es un problema realmente concienciar a la población yo de luego insisto en los niños por una cuestión, perdona doctor Vicente, una cuestión, porque es que desde la base hay que crear unos buenos hábitos para que cuando llegue a los 30 o 40 años pueda hacer deporte tranquilo. Entonces, en este momento, el tema nutricional es un absoluto caos. Muchas veces el fracaso escolar es una mala alimentación. Y lo que has dicho de los consejos del amigo, el primo, buscar al amigo y todos saben. Yo me vi una vez que decían que de fútbol y medicina todo el mundo opina, todo el mundo sabe, de eso sabe. Entonces, hay una cuestión que es muy curiosa ahí. Y hay un caos absoluto, lo digo así de esa manera tan dramática, tan bestia, de que es que en la alimentación no saben decir cuántos niños, nos están oyendo ahora mismo, van al colegio por la mañana con un café o con una leche o nada. Y a mañana se toman una bomba de estas que has dicho, una bollería de esta compleja, y ya está. Mira, a las 9 de la mañana el niño cuando está en clase, y eso sabe más Carlos, pero lo puedo comentar como también algo conozco, no llega la glucosa al cerebro. A partir de ese momento tiene un aletargamiento. El profesor le está hablando y él se duerme. El niño pierde conceptos y al final se hace el torpe de la clase y no rinde escolarmente. Por lo tanto, el niño es tonto, no funciona bien. Por un más desayuno, una alimentación. Y luego, evidentemente, la obesidad viene cuando le metes a mitad de la mañana ese bollería. Un buen desayuno de mañana y pues la alimentación correcta que le está comentando, hace ya que tengamos gente con hábitos desde joven saludable. Gente desde pequeños con hábitos saludables desde todos los momentos. A partir de ese momento estamos más solucionados. Yo quiero aprovechar también esta noche, y perdóneme, porque todo lo contrario. Son las patologías más importantes que yo vivo día a día. Un gran segmento de la población, hasta el 30% de todos los que estamos aquí, vamos a tener enfermedades cardiovasculares, vamos a desarrollar, que empiezan muy temprano, pero se manifiestan generalmente a partir de los 50 años. Hay muchas personas que van a tener infarto de miocardio, angina de pecho. Un gran tabú es que no pueden hacer deporte, en absoluto. Se recomienda hacer deporte en estas personas. Lo importante es detectar cuál es su umbral, hasta qué nivel de ejercicio pueden hacer. Porque es como un motor que tiene un poquito obstruido el carburador, pero si no pasamos de vueltas el motor, le llega gasolina suficiente y va a permitir que sus arterias pequeñitas se vayan desarrollando y vayan protegiendo el miocardio. O sea, es muy importante quitar también la estigmatización en personas que han sufrido eventos cardiovasculares y que se deben de integrar a una actividad física, no hablo de deporte, de competición, pero sí una actividad física de forma regular. Bueno, pues dicho esto, sí. Otro segmento que me preocupa mucho y también quiero aprovechar es las personas de 50 años que de pronto deciden hacer deporte y no han perdido la potencia muscular y tienen potencia para correr, pero no tienen una secuela de entrenamiento. Y además pueden ser diabéticos y pueden ser hipertensos. Es necesario en muchos casos, sobre todo cuando hay factores de riesgo, someterse a la prueba que hemos visto anteriormente de esfuerzo, que es ni más ni menos que ese motor ponerlo rápido, a mucha revolución, para ver si sus arterias son capaces de nutrir, en este caso el corazón, el motor del organismo. Hay que tener una medida preventiva y hacer una capacidad de entrenamiento, que vosotros sois expertos, de forma arreglada, pero no lanzarte a hacer deporte sin haber seguido los pasos escalonados aconsejados, sobre todo si tiene factores de riesgo cardiovascular. Tengo que disculparle, sino todo lo contrario, porque vamos a ver ahora un pequeño reportaje sobre prevención y recomendaciones en esa franja de edad, en lo de los 50 años, lo vemos. Importantísimo. Y le doy la palabra a Antonio Sánchez Pato, que reflexione sobre lo que va a haber a continuación. Vamos a verlo. Es uno de los primeros pasos a la hora de comenzar cualquier actividad deportiva. Ahora vamos a rellenar este cuestionario inicial, ¿vale? Antes de comenzar con el entrenamiento.
De esta forma, el entrenador podrá conocer si existe algún problema de salud, además de si ha planificado un trabajo idóneo. Inicialmente, antes de los entrenamientos, para saber cuál es el estado de salud de la persona que va a comenzar con el entrenamiento, saber si existe algún tipo de patología y si hay que hacerle alguna prueba específica o adaptar el entrenamiento para ver si es el idóneo a ese tipo de persona y de población. A partir de los 50 años es muy frecuente que las personas, lejos de realizar cualquier otra actividad física más intensa, opten por practicar ejercicios de mantenimiento. La marcha es la opción más utilizada, aunque es positivo combinarlo con otros ejercicios. Combinar entrenamiento de marcha para conseguir adaptaciones cardiovasculares y además también unos ejercicios que en este caso eran caídas desde distintas alturas para crear impacto sobre todo en el tren inferior. Es eso, el fortalecimiento de sus extremidades inferiores, uno de los objetivos que se persiguen los entrenamientos específicos en esta franja de edad. Además de la fuerza, el equilibrio también es un factor importante en las personas de edad avanzada. Con una medición se podrá saber si el entrenamiento que estamos realizando sirve para mejorarlo o no. Con esto intentamos, puesto que en esta población, disminuir así el riesgo de caídas, de posibles fracturas también y saber si este tipo de entrenamiento es óptimo o no para esta variable. Además, en los últimos tiempos también están siendo de gran ayuda las plataformas vibratorias. Aunque su uso requiere poco tiempo y poco esfuerzo, este aparato tiene grandes beneficios. Los resultados que se consiguen son muy positivos. Aumenta sobre todo la masa muscular, se consiguen disminuciones de grasa, pequeñas adaptaciones también a nivel óseo, sobre todo la fuerza de extremidades inferiores se ve también muy beneficiada. Son algunos ejercicios de entrenamiento para personas que sobrepasan los 50 años que les ayudará a mantener un estado físico saludable. Antonio y Carlos, sobre esta franja de edad. Lo que hemos visto es el ideal. Tenemos a Elena, que es una egresada nuestra, que ha estudiado la UCAN aquí Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Elena Marín, sí. Y evidentemente ella lo que tiene es la formación necesaria para saber interpretar en esa primera encuesta que se le hace a la persona que llega a un gimnasio o a una instalación deportiva y que debe hacerse, es conocer si tiene algunas patologías, si tiene ya un informe del médico que lo ha derivado a hacer una actividad, y lo ideal es eso porque es individualizado. La pena es que no todo el mundo pues tiene acceso o tiene la valentía de buscar esa preparación o ese entrenamiento individualizado. Lo que hacemos es dejarnos llevar por recetas, por lo que nos han dicho, por lo que nos cuentan, y eso es el gran peligro. Lo más importante, visitar al médico, que me diga cómo estoy, en qué condiciones, si puedo hacer actividad física, de qué tipo, y a partir de ahí derivar al licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que va a saber interpretar perfectamente aquello que ha dicho el médico y adaptarlo de forma individualizada, porque si no es individualizado, desde luego no nos va a servir. Y esto que dice de la marcha, lo del tren inferior, lo de los golpes, las articulaciones, ¿por qué todo esto? Vamos a ver, ese ejercicio que aparentemente puede ver el espectador tan sencillo es magnífico, fundamental, con eso se evita la osteoporosis, que no todo el mundo se dedica a hacer eso, pero estamos buscando el impacto, el estímulo al hueso, para que el hueso siga generando la fortaleza suficiente y no se quede osteoporótico. Y al mismo tiempo está favoreciendo que a nivel de miembro inferior los músculos, para aguantar ese impacto mínimo, están estimulando de forma pequeña, un pequeño estímulo. Lo mejor sería una altura de 1 metro, pero lógicamente un impacto tan grande puede provocar la lesión. Impactos pequeñitos, es poca cantidad para que el umbral no se sobrepase y aparezca la lesión. Pequeños impactos. Yo siempre recomendaría en estos casos, de cara al locomotor, que vale mucho más muchas repeticiones en pequeña intensidad. Y eso son ellos los que saben, los expertos. Antes comentaba que afortunadamente, gracias a que haya muchos licenciados en Ciencias del Deporte, graduados de Ciencias del Deporte, que ya vas viendo como la población en general, a nivel sobre todo de deporte, sí estás viendo muchas patologías ya no aparecen gracias a la preparación que están haciendo. Carlos, sobre la alimentación en esta franja de edad. Aquí habría que llevar bastante cuidado con el tema de la hidratación, porque la tolerancia al calor se ve reducida. Y luego el tema de recuperación muscular, que también está disminuida. Sería importante ciertos alimentos o ciertos suplementos principalmente. Por ejemplo, el aislado de suero de leche, que está tan de moda, muy rico en leucina. Y luego tener en cuenta los problemas que hay a nivel de absorción. Hay muchos problemas con la anemia ferropénica, deficiencias de vitaminas del grupo B,
vitamina B12, y entonces ya se ve afectada lo que sería la síntesis de proteína muscular. Tienes varias variables. Teniendo eso en cuenta, ya sí haces que el deporte sea realmente sano, porque si no se tiene en cuenta todo eso, el deporte puede ser un poco peligroso en esta gente. Claro, si estimulas, si no recuperas, al final lo único que haces es romper. Entonces, para esas personas, ¿daríamos alguna receta, digamos, global, genérica, estándar? Pues parecerá una tontería, pero recuperar con un vaso de leche, hay varios estudios que demuestran que incrementa la masa muscular. Reduciría el tema de la sarcopenia. Después de la actividad física. Después de la actividad física. Exacto. Solo un vaso de leche. Porque es muy completo, tiene todas las proteínas, tiene proteína, completo en el sentido de lo que necesita el músculo. Y si le echas un poquito de azúcar ya, recuperas mucho mejor. Energía rápida también. Bueno, es chute insulínico. Lo que están haciendo realmente es aprovechar una cosa que ocurre después del ejercicio físico. La ventana anabólica. La ventana anabólica, y estás aprovechando que el músculo está deseoso de capturar aminoácidos para fabricar proteínas, para recuperar. Y nos ayuda a abrir esa ventana, pues ese azúcar que y es solo un vaso de leche. Exacto. O sea, eso de ir a comprar algunas cosas, algunos complementos, algunas cosas especializadas... Depende de las veces que vayas a hacer actividad física, pero si vas a hacer 2 o 3 veces a la semana, tienes tiempo de sobra para... Imagino también dependerá de la dieta que lleve la persona, si también, es más completa o menos muchas completa. variables. Por cierto, ¿y antes? Me levanto a las 8 de la mañana, a las 7 y voy a ir a pegarme una caminata larga, 50, 60 años, ¿antes qué tomo? Es igual que antes, dependiendo de lo que vayas a hacer, tanta distancia, tanta velocidad, tanta intensidad, dependerá lo que vayas a comer antes. Unas tostadas con aceite de oliva, un poco de pechuga de pavo y sal, y un zumo de naranja, por ejemplo, sería una opción. Lo que pasa es que yo antes he hablado del tiempo, y aquí lo repito. Si me levanto a las 7 para ir a andar y me tengo que levantar a las 6 para hacerme eso... Si es andar tampoco vas a fatigar mucho, pero es que también depende de la persona. A lo mejor un paso a 4 o 5 km/h en una persona de 55 puede ser muy exigente. Entonces depende mucho, hay que individualizar. Y durante el ejercicio, lo de la barrita, lo del tomarme algo... Eso ya depende de lo que hayas comido antes, la duración de ese ejercicio. Si te vas a hora y media, 2 horas, en principio deberías tomar algo. ¿Pero eso es efectivo realmente o es más una moda? Es más efectivo en deportistas de alto nivel, donde la máquina está muy exigida. Decía... Los cereales, la fruta, todo esto. Sí, algo sencillo, unos frutos secos. Tampoco necesitas una bebida isotónica ni toda la parafernalia esa. ¿Tiene la palabra Javier algo más sobre esto? Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Contreras. Creo que la nutrición es importantísima, creo que hay que vigilarla, creo que sin un organismo sano el deporte hace más daño que un organismo sano, y para tener un organismo sano la nutrición es imprescindible. Los consejos que ha dado Carlos, la individualización, el correcto consumo de hidrato de carbono, tal vez incrementar, si hacemos ejercicio físico, incrementar un poco más los hidratos de carbono complejos, no los sencillos, no los azúcares, no el azúcar y la bollería y demás, e incrementar un pelín el consumo de proteínas. Yo siempre también digo incentivar el cambio de carne por pescado, ¿no? Con aquello de los ácidos grasos poliinsaturados, del omega 3 tan famoso ahora y tan de moda ahora. Inflamación. Yo, por complementar un poco, en este rango de edad de 50 años, 55, ejercicio, andar de forma vigorosa casi todos los días de la semana. Ese sería el mensaje. 6 kilómetros, con ciertas pendientes, con alguna pendiente, si es posible, para reforzar un poco también musculatura. Eso es importantísimo. Ejercicio isotónico que fortalece el aparato cardiovascular. Un truco también de utilidad para las personas que nos están escuchando, la marcha que debe llevar es aquella que casi puede hablar con normalidad. Cuando el paciente, eso equivale más o menos a la frecuencia casi máxima que él no debe sobrepasar en su capacidad de entrenamiento, cómo está adaptado su corazón al ejercicio, su aparato cardiovascular. Entonces, forma vigorosa, caminando, él irá subiendo de nivel y cuando empiece a agitar su respiración debe bajar un poquito el ritmo. Digo para que esto sea también útil a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Yo es que, perdóname Antonio, ante mi insistencia, quisiera, por la experiencia que tengo, que Carlos hiciera más hincapié en el tema de hidratación. El tema de hidratación es una de las causas por las cuales los deportistas acuden más a la consulta por problemas de aparato locomotor. La gente en general no se hidrata. Me gustaría, por favor, que en este caso diera unas recomendaciones cómo hacer, porque el deportista no bebe agua. El efecto de los tendones, ¿no? De la falta de hidratación. Eso ya viene, efectivamente, todo eso viene ahí. Las recomendaciones básicamente es 1 hora antes de la actividad física,
a lo mejor un par de vasos de agua, te hidratas bien, da tiempo a orinar el sobrante y luego un poco ya dependerá de temperatura, humedad, pero siempre intentar, las referencias hablan de 1 litro, 1,2 a la hora, eso es mucho para un deportista, por el tema de la sensación, el peloteo gástrico y demás. Y luego la recuperación post-ejercicio, si puedes pesarte antes y después, puedes ver un poco qué cantidad debes beber, es lo más sencillo. Fíjate si es importante el tema de la hidratación, que las pruebas de ultramaratón, que lo conocen perfectamente, hacen unos pesajes en distintos momentos, en distintas etapas, y si has perdido un porcentaje de tu peso corporal, precisamente por la sudoración, quedas eliminado de la prueba. Por eso te obligan a que te vayas hidratando para evitar precisamente pues, daños importantes. No, es que realmente el tema de hidratación es uno de los problemas más importantes que nos estamos encontrando habitualmente. La gente no bebe. En tesis doctorales que hemos conducido, que hemos llevado, se ve que inclusive ciclistas que llevan los bidones colocados, que aparentemente van a beber suficiente, no lo hacen. Una cosa sí tengo que comentar. Pero perdona, Paco, bueno, es bueno hidratarse porque así rompes a sudar y te va bien y para la temperatura corporal. ¿Es para eso, no? No, vamos a ver. ¿No? ¿Para qué es? No. ¿Para qué es? Vamos a ver. Evidentemente, el organismo, nuestro metabolismo, nuestras células, necesitan estar correctamente hidratadas para funcionar bien. El motor del coche tiene que estar bien con aceite, bien con todos sus líquidos, no funciona. Pero hay una cosa que es importante. La gente cree, yo hago deporte, me peso. Al final me vuelvo a pesar, no veo nada y peso mucho menos. ¿Qué bien he perdido peso? Es una barbaridad. Estás provocando riesgos de lesiones. En todo aparato, en todo, y es un error social, porque claro, ellos hacen deporte, hacen actividad física para perder peso, y viene un efecto inmediato de ya, inmediatamente, y eso es algo grave. Mirad, por más que te hidrates, siempre, no, por mucha agua que bebas, no consigues hidratar correctamente al cuerpo, cuando haces deporte, y más en esta tierra que vivimos, zona de calor y humedad, los riesgos de deshidratación son mayores. Entonces lo que hay que intentar es beber, cuando son actividades de más de una hora, beber el trago de un vaso cada 15-20 minutos, agua más bien fresquita, procurarla, fresquita, lo contamos por una cuestión, estimula que el agua caliente siempre dice, no bebas agua en deporte que la tripa se te hincha, el peloteo que decía el mantenimiento, yo hablo un poco más a lo murciano, a lo brutote, no, pero quizás me permita los años decirlo así, pero dice, no bebas agua por esto, porque ¿qué pasa? Agua caliente no estimula, el agua fresquita, perdón, estimula un poquito las sondas del estómago, el peristaltismo gástrico, permiten que salga más rápido del estómago y llegue al intestino, que es donde se absorbe. Tanto el agua no fría, pero esos 12-15 grados de agua fresquita para evitar que eso ocurra. Vamos a hablar de otra franja de edad. Pedro Emilio Alcaraz nos echa una mano en hablar de 70 años en adelante, tanto las pruebas que se recomiendan como también las indicaciones o los consejos a la hora del ejercicio físico. Con el envejecimiento, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, uno de los mayores problemas es la falta de calcio en los huesos, es decir, la osteoporosis. Detectar esta enfermedad a tiempo puede ayudar a planificar un buen entrenamiento de mantenimiento. Para ello, se hace una prueba de densitometría. En la paciente lo que se va analizando las diferentes masas que tiene el organismo a partir del rayo X. Principalmente lo que se mide es la densidad mineral ósea, el contenido mineral óseo, y además también te determina la masa magra y la masa libre de magra, es decir, la masa grasa principalmente. Por lo tanto, es el gold standard, es el dispositivo más importante para determinar la osteoporosis, la osteopenia, y a partir de aquí pues prescribir un tipo de ejercicio, otro tipo de ejercicio. Después de esto, toca medir la fuerza del cuerpo. Vamos a hacer un test de valoración de fuerza isocinética, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es unas repeticiones de calentamiento, ¿vale? Tienes que subir a una velocidad controlada y bajar a una velocidad controlada. La fuerza es una de las variables del estado físico de una persona que más desciende con el envejecimiento. Todo es una variable a considerar, es un factor que tenemos que estudiar y saber cómo está para, después de aplicar un programa de entrenamiento, pues ver si realmente mejora o no mejora, ya que esta variable está muy relacionada con factores como caída, también la calidad de vida, cualquier acción funcional que tengamos que hacer. En los últimos tiempos se ha puesto de moda el entrenamiento de fuerza de alta intensidad en personas de la tercera edad. Siempre se ha pensado que este tipo de entrenamiento solo estaba orientado hacia deportistas de élite o culturistas, etc. Sin embargo, las últimas investigaciones que se han realizado, entre algunas de ellas nuestro grupo de investigación y el centro de investigación también, han demostrado que el entrenamiento de fuerza en tercera edad
es una de las mejores formas de entrenamiento para producir todo tipo de adaptaciones. Un entrenamiento que debe tener unas características muy específicas. Se debe realizar en forma de circuito y a una alta intensidad. Se ha demostrado que si queremos producir adaptaciones, tanto desde el punto de vista muscular como óseo, la carga a usar tiene que ser alta. Por lo tanto, no tiene sentido hacer entrenamiento de fuerza, de musculación, con mancuernas de muy baja carga o con poca carga en máquinas, ya que las adaptaciones van a ser mínimas o inexistentes. Estos ejercicios ayudarán a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Tomás, Vicente, un apunte sobre esta cuestión y luego hablamos de estiramientos, ¿vale? Conocer las modificaciones cardiovasculares que se producen en las personas de cierta edad, ¿no? Sí. Y entre ellas son que su corazón tiene menos capacidad de ponerse rápido, la frecuencia cardíaca no es tan elevada como en la gente joven, que sus arterias están muy rígidas también, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque con un ejercicio muy intenso les puede subir mucho la tensión, o pueden hacer un ejercicio también que requiera mucha sangre a todo el organismo y no es capaz porque lo que llamamos cronotropismo o subida de frecuencia cardíaca, su corazón no tiene la respuesta inmediata que tiene la gente joven. Entonces se recomiendan pues ejercicios que son cardiosaludables, isotónicos sobre todo, aunque también de carga, como ha demostrado el estudio realizado en esta universidad, pero es importante caminar, no perder motricidad y ejercicios sostenidos. Para mí, en una persona de cierta edad, lo mejor es caminar, de forma también adecuada a su edad, vigorosa, eso sería estupendo. Carlos, brevemente, ¿hay alguna indicación genérica o en estos casos hay que ir viendo muy personalizadamente? Muy personalizadamente, pero hay algo general y es el tema del sabor y la masticación. No hay una buena detección de los sabores, entonces habría que especiar bien la comida porque si no, se pierde las ganas de comer. Entonces ya entra en un bucle, sarcopenia y ciertos problemillas que habría que controlar. Antonio, hay una franja de edad, 18 a 30 años, que yo la he obviado hasta ahora, pero que es muy importante. Es una franja de edad clave, pero a propósito de lo que estábamos viendo de estas personas mayores, es muy importante tener en cuenta que nuestra sociedad nos está llevando que a partir de ciertas edades hay que ser sedentarios. Y yo creo que no, hay que buscar todo lo contrario. No es esa necesidad siempre de cogerle la bolsa a la persona mayor, porque los estamos haciendo más sedentarios. No, su calidad de vida está en mantener el máximo tiempo posible pues una autonomía para su vida diaria. Pues yo creo que de los 18 a los 30 años, en España es una potencia deportiva porque ahí hacemos muy bien las cosas. Aquellos que son talentos y que triunfan en el deporte se pueden mantener porque hay un refuerzo social, hay buenos entrenadores, etcétera. Pero ¿qué ocurre con las personas que han hecho una actividad física, han jugado, mientras han estado en secundaria, bachillerato, que llegan a la universidad o comienzan a trabajar y dejan de hacer actividad física porque socialmente tampoco está tan bien visto? Es como una pérdida de tiempo, un momento que hay que dedicarse a trabajar. Sin embargo, muchos de ellos a los 40 años, cuando ya están más o menos asentados en la vida, es cuando vuelven. Entonces hemos perdido un tiempo muy importante donde no se ha mantenido la actividad física y aún encima vuelven pues con esa competitividad, a veces con la fuerza muscular, pero no en las mejores condiciones. Entonces lo que hay que animar es a que la gente haga actividad física toda la vida. Está claro que es mejor el que no lo ha hecho, que empiece a hacerlo lo antes posible, aunque no lo haya hecho, pero que no dejemos de hacerlo. Y ahí la UCAM es un ejemplo, ¿no? Con todo, que tenemos casi 4.000 alumnos que hacen actividad física de forma continuada. Y hay que llamar a la población a que haga actividad física en ese periodo que es de máximo rendimiento, pero hacerlo adaptado a nuestras necesidades. Y además se puede ir a tilde en las chicas, porque en las niñas, en el colegio, con actividad física, pues parece que está más o menos equilibrado entre niños y niñas, pero cuando ya se pasa a esas edades, si cae la actividad física es especialmente más en las chicas que en los chicos, ¿no? Es una cuestión social de representación. La mujer se imagina, se visualiza más como madre o con otros patrones, lo cual no es malo, sino todo lo contrario, pero muchas veces la actividad física parece que está más vinculada al hombre. Un jugador de fútbol de segunda división B o de tercera división, digamos que socialmente tiene un cierto reconocimiento. Una chica que sea atleta, que esté entre las 50 mejores de España, la gente por la calle no la va animando para que siga haciendo esa actividad. Por lo tanto, socialmente a veces estamos un poco manteniendo unos patrones y unos modelos que no son los más adecuados para integrar a la mujer en la actividad física y en el deporte. Decía antes que teníamos algunas conexiones telefónicas, hemos tenido antes al doctor Pedro Guillén, tenemos ahora también vía telefónica a Pedro Maronelles, que es el presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchas gracias por atender esta llamada y compartir su opinión también
con los contertulios que tenemos esta noche aquí hablando de actividad física y deporte, y me gustaría preguntarle por una cuestión muy concreta. Ya no estamos hablando de la actividad física de alta competición, de élite, ni nada de esto, sino en general, el ciudadano que le gusta el deporte o que cree que le puede venir bien, de 30 años, el de 50, el que sale con ratos libres, el que hace deporte por la mañana, un ratito por la tarde, las personas mayores, en general. En ese ámbito que digo, el gran público, ¿existe riesgo también de estimularse, de doparse, o ahí ya no existe nada de eso? Sí, probablemente sea el grupo de edad en el que más dopaje se produce. Dese cuenta que el dopaje de la alta competición está limitado a los deportistas que hacen deporte, que no es un número muy exagerado, pero sin embargo, con la implantación de las carreras populares y el éxito que tienen, en las que las personas no precisamente, o muchas de ellas, acuden para disfrutar, sino van a ganar, pues hay una bolsa de riesgo de dopaje y de otro tipo de riesgos muy importante, y el problema es que no existe control sobre ellos. Porque lo que se quiere es conseguir algo que el cuerpo no está habituado para ello, y se busca algún tipo de estímulo, entonces, ¿no? No, lo que se quiere es ganar. El cuerpo puede o no puede estar habituado, pero sucede lo mismo que con el deportista de competición. El planteamiento del dopaje fundamental, desde mi punto de vista, es que la persona quiere ganar, esté capacitado o no esté capacitado, pero si está capacitado también quiere ganar porque piensa que otro rival en las mismas condiciones, si está dopado, le ganará. Entonces ese es el origen, ese es el motivo del dopaje en cualquier tipo de deporte de competición. Y ahí en esa bolsa a la que se está refiriendo, ¿cuál es el tipo de estimulante más habitual que se toma, o de dopaje más habitual? No será sofisticado, será algo mucho más sencillo, porque además si no hay control, ¿para qué, no? Hay dos tipos fundamentales de dopaje. Uno es el que pretende aumentar la masa muscular, y en este sentido hay una gran cantidad de consumidores en gimnasios que lo que quieren hacer es aumentar su fuerza o aumentar su masa muscular, por un lado, y utilizarían anabolizantes o sustancias similares tipo testosterona. Y luego el otro gran grupo es el de los deportistas de resistencia, de fondo, carrera, ciclismo, que lo que utilizan son eritropoyetina o sustancias similares con el objetivo de aumentar su disponibilidad de oxígeno, porque eso permite un mayor rendimiento en resistencia. ¿Y ahí cuáles son los riesgos? Son diferentes dependiendo de la utilización que se haga. En el caso de la utilización de la eritropoyetina o del dopaje sanguíneo, que en algún caso también puede suceder, lo que sucede es que aumenta la concentración de las células en la sangre, con lo cual se incrementa mucho el riesgo de tener un problema embólico o una trombosis, especialmente favorecida por la deshidratación que acompaña una actividad deportiva de larga duración. En el caso de los anabolizantes, los riesgos son mucho más variados y mucho más importantes, desde alteraciones hepáticas, feminización, o sea, masculinización en mujeres, alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, alteraciones sobre la función sexual, detenimiento del crecimiento en el niño en el caso de que lo hagan niños. Esto se observó en la República Democrática Alemana, cuando existía ese país todavía, etcétera, ¿no? Y por último, buscando, digamos, esa aportación, pero de manera natural, sin complicaciones, ¿dónde está la diferencia o el límite? Lo hablábamos antes un poquito por encima, bajo su punto de vista, entre lo que puede ser un complemento alimenticio, algo natural y que no tenga consecuencias negativas. ¿Dónde está la raya? ¿Dónde está la línea? En la lista de sustancias prohibidas. Ese es el aspecto más práctico. Es dopaje lo que está incluido como prohibido, y el resto no lo es. No obstante, la utilización de ayudas ergogénicas, que no sé cuáles habrán comentado, como cualquier otra sustancia, no está exenta de riesgos, siempre que se utilicen de una forma inadecuada, fundamentalmente en dosis excesivas o de forma combinada, etcétera. Esto sería un poco largo de hablar. Pero realmente las sustancias que suelen tener más problemas para la salud son precisamente las que prohíbe la normativa antidopaje, que uno de los motivos de prohibición es precisamente ese, el que sean peligrosos para la salud.
Para finalizar, yo antes le preguntaba al doctor Pedro Guillén si una persona que tenga algún tipo de problema de cualquiera, ¿no? Músculo esquelético, algo de cualquier tipo, antes hablaba también cardiovascular y demás, si está incapacitada para hacer ejercicio, me decía que en absoluto, casi todo lo contrario. ¿Comparte también esa opinión? Claro, sin duda alguna. Hace ya unos años que la medicina lo que se utiliza el ejercicio precisamente para mejorar las condiciones de muchas enfermedades crónicas. En este momento damos muy pocas contraindicaciones para la práctica deportiva y la mayor parte de las personas, incluso algunas con enfermedades graves o con problemas graves, con las debidas precauciones y con una prescripción médica adecuada pueden realizar actividad físico y deportiva que les resulta muy beneficiosa incluso para el curso de su enfermedad y para el tratamiento de su enfermedad. Pues, doctor Manonelles, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer y un lujo contar con usted, le vemos pronto por aquí. Muchas gracias a ustedes, eso espero, sí. Muchas un saludo gracias. para todos. Gracias y buenas noches. Bueno, ¿qué les parece esas reflexiones, Antonio? Pues es que el tema del dopaje es un tema interesante que la nueva ley antidopaje que se ha desarrollado en este país no entiende como salud pública, porque solo pensamos muchas veces que uno se dopa para ganar una competición, ¿no? En el caso del deporte de veteranos, por desgracia, no hay control antidopaje. Yo imagino que es una cuestión de carestía. El doctor Esparza es un tema que lo conoce bastante bien, de que puede ser caro la infraestructura para poder llevarse a cabo, pero es que los gimnasios donde la gente no está compitiendo hay dopaje y es donde más dopaje hay. Pero es un problema de salud pública, no tanto de que estemos traicionando el juego limpio y las reglas del deporte. Entonces hay que tener muy en cuenta que es una cuestión de educación en valores y de que tenemos que cuidar nuestra salud y cuidar nuestro cuerpo y sobre todo aquellas personas que trafican con la salud de los demás, que son los que llevan esta red de sustancias dopantes, hay que perseguirlas. Y luego hay que llevar bastante cuidado con el tema del control porque hay dopaje inadvertido. Sustancias que en principio no generan ningún problema, pero se introduce otra sustancia, como habla el doctor, que genera el beneficio que te intentan vender. Por ejemplo, la ganancia de masa muscular con algo que no sirva para nada, que lleve un poco de testosterona, te va a hacer ganar masa muscular y muchas veces la gente no sabe lo que está tomando porque la legislación es un poco liviana. Estiramientos, decían, determinados ejercicios muy puntuales. Un Vamos minuto, a ver. Paco, estamos fuera de tiempo sí, ya. Pues desde mi punto de vista, recomendar a la sociedad en general que haga estiramientos. Y yo nada más que digo una cosa para gente adulta, gente 50, 60, 70 años. Yo no veo a la gente adulta hacer estiramientos en el malecón, en lugar de Murcia. Y esa gente es la que viene luego a la consulta con metatarsalgias, con dolor en el pie. Es muy sencillo. Tú ya tienes un año saliendo 3 veces, 4 veces por semana, ese ejercicio vigoroso que ha hecho el doctor Vicente, quieras o no, tu gemelo va a aumentar de tamaño, ganas masa muscular. Aquí hay un experto que me puede explicar a mí perfectamente que si tu músculo se hipertrofia, va a generar un acortamiento del músculo. Eso repercute en el eje aquiloplantar y al final te genera que el pie te haga este gesto y al final haces metatarsalgia de los dos pies. Pues hombre, recomendar que hasta las personas mayores el estiramiento es necesario para que los músculos estén totalmente elongados. Y no hablemos de los niños, las patologías que tienen por falta de estiramientos a nivel de columna y a nivel de rodillas, de pies, especialmente en columna. Yo creo que si estamos fuera de tiempo será para tratarlo en otro momento, pero realmente los estiramientos son fundamentales para el aparato locomotor. Si no hay estiramiento, el riesgo de lesión está a la orden del día. Y digo dos cosas. Personas mayores, dolores de pies, metatarsalgias, niños, problemas de espaldas, no digo más. ¿Hay actividad física recomendable especialmente para gente que sufra problemas de colesterol, problemas inmunológicos, incluso cáncer, tabaco? ¿Los hay? Por supuesto. Toda y cada una de esas patologías tiene una planificación, una programación de ejercicio físico idónea. Es más, yo diría que estás dando cuestiones muy globales, ¿no? Patologías inmunitarias, ya, pero ¿de qué hablamos? ¿De lupus, artritis reumatoidea? Pues bien, cada una de ellas hay ya investigaciones y publicaciones al respecto de qué tipo de ejercicio físico puede incrementar, repito, no solo su calidad de vida, sino también si puede refrenar los brotes que tiene esa enfermedad o puede alargar esos brotes, hacerlos menos intensos o alargarlos más. Sí, cáncer, pues hay unos estudios preciosos, o cáncer de mama, con cáncer de mama hay unos estudios preciosos para el previo a la cirugía, la postcirugía, el inmediatamente después de la cirugía, a los 3 meses de cirugía, hay unos programas preciosos
Hay un gabinete de profesionales maravilloso en Madrid que está trabajando con el profesor de Lucía con este tema y que bueno, es impresionante. Repito, cualquier patología, yo creo que los compañeros expertos que han entrado vía telefónica lo han dicho bien claro, cualquier patología crónica, hoy día existe ya investigaciones de más calado o de menos calado, pero ya con un apunte acerca de su beneficio en el ejercicio físico, el beneficio que puede ejercer el ejercicio físico sobre esa ¿Y para quién se lo pregunto? ¿A mi médico de cabecera? ¿Al especialista? ¿A dónde voy? Pues depende un poquito del nivel de esa persona, del rango de complicación de esa persona, ¿no? Si es una hipertensión, una hipercolesterolemia, pues yo creo que el médico de cabecera es el más aconsejado para hacer una revisión médica y lanzarlo hacia actividad física. Si está seguido después por una programación que está ejecutada por un especialista en un graduado en ejercicio físico, pues mejor que mejor. Pero sí, depende un poco de la graduación. El médico de cabecera es el bastión inicial de la salud y es el que debe determinar si después, si no se encuentra capacitado o está limitado, enviar al médico del deporte, al cardiólogo, a quien corresponda. Yo veía ayer que parece ser que el cáncer podía ponerse en primer lugar de motivo de muerte, de fallecimiento, porque hasta ahora son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Verdad sí, que sí? Pero van aumentando también los cánceres, a medida que va aumentando la edad, están ahí, estamos controlando un poco las enfermedades cardiovasculares. Todo esto que estamos hablando, hablando, el cáncer no lo estamos controlando. ¿Puede ayudar todo esto a por supuesto, porque eso frenar, a reducir? Yo diría un mensaje final, para mí, sí, es integrar a la vida del individuo la actividad física como algo más necesario para vivir y que además le va a prevenir de la mayor importancia que tiene para morir, que son las enfermedades cardiovasculares. Se va a salvar y va a tener, además, una calidad de vida excepcional. Antonio, para terminar, estamos hablando de, por cierto, ¿usted hace ejercicio físico? Pues sí, pádel, caminata, de vez en cuando fútbol, pero siempre siguiendo los consejos del doctor Esparza para no tener que ir mucho a su consulta. De vez en cuando viene, pero viene poco, afortunadamente. Bueno, en general hacen ejercicio físico, a ver si va a resultar que... Sí, claro. ¿Sí? Hombre, es fundamental. Se cultiva con el ejemplo, ¿no? Hay que dar ejemplo. Yo creo que es muy importante luchar contra el sedentarismo. Eso está claro que es uno de los problemas básicos de nuestro tiempo. Y para eso las personas tienen que realizar una actividad física y tienen que prepararse según los objetivos que tengan personales, pues por ambiciones sociales, de competir al nivel que sea. Entonces, cuando tienen que echar mano de hacerse una revisión por parte de un médico o en un centro especializado y ponerse en manos de un especialista, de un entrenador, de un preparador, de una persona que se haya formado para poder dirigir ese ejercicio físico. Las personas en situación normal, que no pretendan correr una maratón, etcétera, pues su médico de cabecera es el que les tiene que dar las indicaciones y hacer las cosas de sentido común, ¿no? que son las que se han venido hablando aquí. Pero yo creo que los especialistas, la gente se forma para algo y hay que hacerles caso, porque si no, pues vienen las consecuencias. Muchas gracias a ustedes 5 y a todos ustedes también por seguirnos. Volvemos el próximo jueves, ojalá que haya sido de interés este programa para todos ustedes. Y volvemos el próximo jueves con más temas de actualidad. Buenas noches.